Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Autoralia, en el cual vamos a tratar el tema respecto de el registro de obra y cómo requisitar el formato, que es una de las principales dudas que tenemos todos como autores. Entonces, vamos a requisitar un formato para que ustedes puedan tener más una idea de cómo hacerlo. Y muy importante, este programa está enfocado al registro de una obra en favor de una persona física. ¿Vale? Posteriormente vamos a hacer un video enfocado para las personas morales, pero en esta ocasión va a ser respecto de un autor que va a registrar su propia obra, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla para que podamos requisitar este formato, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con el formato RPDA 01, que es el primero que nos pide el instituto para el registro de las obras. Vamos a ver los otros dos anexos que nos piden, pero este es el principal. Nos pide primero la fecha, súper importante, si nosotros dejamos un campo vacío de los que son obligatorios, entonces nos van a requerir para que lo presentemos adecuadamente, ¿vale? Vamos a señalar si son los datos del autor o si son los datos del seudónimo. En el caso de si es un seudónimo, entonces vamos a presentar adicionalmente un sobre cerrado en el cual vamos a señalar los nombres correctos o reales del autor, ¿vale? Entonces, súper importante, aquí vamos a señalar únicamente si es autor o si es seudónimo. En este caso lo vamos a manejar como si fuera el autor. Vamos a señalar un RFC, no es necesario que nosotros pongamos nuestro moclave, por lo cual podemos poner a lo mejor 3X y se va a entender que no estamos colocando nuestro moclave. Y también los datos que no son opcionales, por una cuestión de protección de datos, pues les sugerimos que si no son obligatorios, no los requisiten. Ya eso es, si ustedes lo deciden, pueden requisitarlos, ¿vale? Vamos a colocar un nombre junto con los apellidos. En este caso va a ser del sexo femenino. Y una fecha de nacimiento, en este caso lo estamos inventando, pero que sea coincidente con el RFC, evidentemente. Ya eso dependerá de ustedes. Y de los datos que ustedes tengan. Lugar de nacimiento, nos están pidiendo aquí de qué estado somos. Y la nacionalidad que nosotros tenemos. El porcentaje de participación, si nosotros lo hicimos en coautoría, entonces tenemos que señalar a lo mejor que fue un 30 o que fue un 50, dependiendo de la participación que tengamos. Es decir, si a lo mejor somos tres coautores, tenemos el 33.33, o si somos dos, tenemos el 50-50, ¿vale? Datos opcionales, y ya posteriormente entonces tenemos que requisitar los datos de dirección. Aquí estamos señalando el municipio, Ciudad de México y el país México, ¿vale? Entonces vamos a ir a la siguiente hoja. Nosotros vamos a omitir estos datos porque va a ser el mismo autor el que va a presentar su obra, no va a haber un titular derivado, eso lo vamos a ver en otro video, pero en el caso de los titulares estamos hablando cuando el titular primigenio es una empresa, ya sea porque yo trabajo bajo relación laboral o bien porque tengo una carta de obra por encargo, ¿vale? Posteriormente tenemos los datos del representante legal, que esto únicamente se va a requisitar cuando nosotros estamos contratando un abogado para que nos apoye a hacer el trámite y que nosotros no vamos a acudir al instituto. Entonces, es aquí cuando vamos a llenar los datos del abogado. Evidentemente, si ustedes contratan un abogado, el abogado va a ser el que va a requisitar esta parte. Nos piden también datos opcionales y súper importante nos pregunta quién representa, en este caso sería el autor. Y vamos a requisitar también los datos que nos piden junto con el número exterior.
número interior. Y el país, ¿vale? La persona para oír y recibir notificaciones es cuando nosotros tenemos un gestor y principalmente está enfocado justo a los abogados que tenemos pasantes a nuestro cargo, entonces ellos no están insertos en la carta poder que nos expiden a nosotros como abogados, entonces vamos a necesitar que alguien recoja el certificado, entonces nosotros vamos a poner los datos. Los datos de la obra, bueno, pues le vamos a poner un nombre como Mujercitas. Síntesis, la historia de 4 mujeres que viven en Londres y que buscan un marido derivado de lo avanzado de su edad, empujadas por la sociedad que las obliga a cumplir con ciertas normas en la Edad Media. Algo similar, ¿vale? Pero en realidad voy a decir que me estoy basando en la obra de Mujercitas, ¿vale? La obra en este caso va a ser una obra literaria. Vamos a señalar si se ha dado a conocer o no. Se ha dado a conocer cuando yo ya la tengo en internet, cuando a lo mejor hice una presentación de un libro, y entonces yo llevé mi obra, la platiqué, y entonces ya se ha dado a conocer. Si no se ha dado a conocer, vamos a señalar que no, que estaba guardada hasta en tanto yo no la registre, estaba guardada mi obra. Si sí se ha dado a conocer, entonces vamos a señalar una fecha. Aquí nos pregunta que si es primigenia o es derivada. En este caso, mi obra va a ser primigenia. ¿Y cuándo va a ser derivada? Cuando en realidad yo me estoy basando en una obra que pues ya existía y puede ser un ejemplo que se trate de una obra pictórica que después yo hago en un dibujo, o lo que es muy habitual es que las obras literarias posteriormente se conviertan en una obra dramática o en una obra audiovisual. Entonces esa ya sería una obra derivada y estaría basada en una original. Por ejemplo, si es una obra cinematográfica y esta obra cinematográfica va a ser una adaptación, entonces el título va a seguir siendo Mujercitas. Y el autor ya va a ser alguien más, ¿no? Porque él es quien creó la obra derivada, esta persona es la que creó la obra derivada, y la obra cinematográfica estaría en favor de otra persona, ¿vale? Esto únicamente aplica cuando son obras derivadas. Muy importante, muchos nos han preguntado que cómo se realiza una obra en colección. Esto usualmente es común cuando nosotros tenemos a lo mejor obras musicales, que son muchas obras y pues todas pueden quedar insertas en un solo disco, o cuando a lo mejor tenemos una colección de obras fotográficas, que podemos ponerle todas las obras del 2020 que tomé, las voy a registrar. Les voy a pedir que no se confundan. ¿Por qué? Porque tenemos justo esta parte en la cual nos van a preguntar si es colección, compilación, transformación. Esta sección únicamente aplica cuando yo voy a poner que es derivada. Si yo pongo que es primigenia, aunque sea una obra en colección, no la tenemos que requisitar, ¿vale? Entonces, esta la dejaríamos vacía, no la vamos a utilizar, pero si yo voy a presentar una obra en colección y supongamos que es una obra musical, es el catálogo de canciones 2020. Entonces voy a cambiar la relatoría y lo que voy a señalar es colección de canciones de jazz, o le puedo poner colección de 20 canciones de jazz grabadas en estudio. Y esta sería mi síntesis. Y anexo a todos los requisitos que nos piden, voy a tener que presentar una hoja en la cual voy a titular cada una de las obras.
Es decir, la canción número 1, está la canción número 2, está la canción número 3 y cada una va a tener un título diferente. Esto es para identificarlas. Es indispensable que si yo presento mi obra en colección presente, también esté listado para que nos permita identificar cada una de las obras, ¿vale? Entonces, ese va a ser un escrito libre y de todas formas, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Señale con una X los documentos que se acompañan. Bueno, en este caso vamos a dejar en blanco los primeros dos, que son justamente cuando son personas morales. Vamos a presentar copia de mandante-mandatario. Esto lo va a presentar el abogado si nosotros contratamos a alguien especialista en propiedad intelectual. Si yo lo hago por mi cuenta, entonces voy a señalar que es el comprobante del pago de derechos, la traducción, no, esta no, 2 ejemplares de la obra idénticos. ¿Por qué? Porque uno se va a quedar en el instituto, otro nos lo van a dar a nosotros junto con el número de registro que le otorguen. La titularidad, no lo requisitamos, y en caso de que nosotros hayamos presentado un seudónimo, va a ser un sobre cerrado con los datos de identificación del autor. Por último, voy a poner yo el nombre del autor y voy a firmar. Nombre y firma. Siempre tiene que llenar nombre y firma. Ahora, súper importante, muchos acuden al instituto y ahí mismo requisitan su formato. O a lo mejor yo aquí me doy cuenta que me equivoqué y en vez de que le pusiera de dibujo, le puse pictórica. Yo no voy a poder tacharlo con mi puño y letra, ¿vale? Si yo presento el formato en digital y en computadora, todo debe de estar así. No puede ser una parte a mano y una parte en computadora, porque entonces no me lo van a aceptar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar con los anexos? En el caso de los anexos, tenemos primero el RPDA 01A1, que esto únicamente va a aplicar cuando hay coautores. Vamos a ver si es con autor o si el otro coautor también tiene un seudónimo, se le señalará seudónimo. Y en el caso del coautor, entonces vamos a poner los mismos datos que pusimos en el formato 1. Es decir, mi compañero se llama Javier Galindo. Entonces, él también es coautor y en caso de que somos 2 coautores, recuerden que aquí le vamos a poner que es un 50% de participación, ¿vale? Pero vamos a llenar exactamente los mismos datos que habíamos requisitado, con su fecha de nacimiento, con su RFC, todo lo vamos a requisitar igual. Esto es por cada uno de los coautores. Si son más de uno, entonces vamos a tener que presentar otro RPDA 01A1 en caso de que sean 3. Y si son 5, entonces vamos a tener que presentar mi RPDA 01 y 4 de RPDA 01A1, ¿vale? En el caso del RPDA 01A2, este es en caso de que mi obra esté basada en más de una obra primigenia. A lo mejor yo no solamente me basé en un libro, me basé también en una película y yo ahora estoy creando una obra. Entonces ya primero se hizo el libro, después se hizo la película y después se hizo otro. Entonces vamos a poner aquí los datos de las obras primigenias que yo estoy ocupando. A lo mejor es una colección, entonces voy a poner todas las obras que están. Es decir, si es una colección de pinturas, cada uno del título de la pintura y del autor, ¿vale? Entonces, súper importante. Esto es únicamente cuando la obra es derivada. Y bueno, pues básicamente esta es la forma de requisitar el formato. Les pido por favor que si tienen alguna duda pueden preguntarnos en el propio video. Si no, también pueden contactarnos vía correo electrónico. Y bueno, cualquier cosa, también tenemos nuestra página de internet y les invitamos a seguir con nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Por el día de hoy es todo. No se pierdan nuestro siguiente capítulo en el cual les vamos a explicar cómo es el registro ahora en esta época de pandemia para que ustedes puedan considerarlo y, bueno, un poco comparándolo con cómo era antes de la pandemia, ¿vale? Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Que tengan un muy buen día y les recordamos, mi correo es cintia.castillo@autoralia.mx y nuestra página de internet es www.autoralia.mx. Hasta luego.